Bienvenidos a esta sesión especial de la Escuela de Pensament del Teatre Lliure. Hoy hemos titulado El coraje y la representación porque vamos a hablar de un caso concreto de confinamiento, un confinamiento salvaje en este caso, Sarajevo 1993. A sus 60 años, Susan Sontag, autora de La enfermedad y sus metáforas sobre la fotografía y contra la interpretación, ha decidido convertirse por 5 semanas en paisaje de Sarajevo, la capital de Bosnia-Herzegovina, un país sometido desde hace casi 500 días a un implacable cerco por los radicales serbios instigados desde Belgrado. Directora de cine y de teatro, novelista y ensayista, sus reflexiones sobre la fotografía, la política, la escritura o la mujer forman parte del más lúcido pensamiento estadounidense de este siglo. Su coraje moral la ha llevado a Sarajevo para montar una obra de teatro. La elección de la pieza, como la decisión de volver por segunda vez al Sarajevo bajo las bombas, fue suya, Esperando a Godot, de Samuel Beckett. Como Godot, los habitantes de Sarajevo han esperado en vano a una Europa y a una intervención extranjera que nunca llegó. La obra podrá verse a finales del próximo mes de agosto en un teatro de Sarajevo, ciudad en la que, según Susan Sontag, empezó y terminará el siglo XX. Esta es la introducción a la entrevista que le hizo Alfonso Armada a Susan Sontag en Sarajevo y que publicó El País el 25 de julio de 1993. Hoy, en un mundo que se ha visto confinado por una amenaza muy diferente, pero que ha clausurado sus teatros como nunca antes, hemos querido convocar a Haris Pasovich, el director de teatro, que hizo posible que con su invitación Sontag dirigiera el clásico de Beckett en pleno asedio de la ciudad. Contamos también con Alfonso Armada, el periodista y el hombre de teatro, que acompañó a la intelectual estadounidense en los días previos al estreno de una obra de teatro donde todos esperaban sin éxito a Godot y también a una Europa tan inmóvil como amnésica. El ruido de las balas interrumpía los ensayos de unos actores que se movían a tientas por la oscuridad, únicamente iluminados con unas precarias velas. El estreno, finalmente, y el resto de funciones fueron un éxito. La gente se jugó la vida para sentirse, en palabras de Sontag, fortalecidos y consolados, recuperando su sentido de la realidad gracias a la transformación del arte. ¿Cómo vamos a renunciar aquí y ahora al espejo del teatro, precisamente cuando la incertidumbre es ya nuestra cotidianidad? Vamos a empezar con Haris Pasovich, a quien invitó a Sontag a Sarajevo en pleno cerco, y le hemos preguntado en qué momento surge esa posibilidad, ¿no?, de que Sontag viaje a la ciudad para dirigir Esperando a Godot en pleno asedio, y por qué era tan importante que los intelectuales occidentales se comprometieran culturalmente y poniendo el cuerpo también con lo que estaba pasando. ¿Cómo fue la reacción del público de Sarajevo ante esta propuesta? ¿Por qué la gente decidió, como decíamos, jugarse la vida, atravesando lugares que estaban rodeados por francotiradores para reunirse en torno a una representación teatral? Aunque el contexto evidentemente es muy diferente, ¿qué paralelismos podemos hacer con la actualidad? ¿Cómo podemos repensar a partir de aquella experiencia los vínculos entre confinamiento y representación, entre aislamiento y cultura? Haris Pasovic, for us it's an honor and privilege to listen to you. Thank you very much for participating in Escola de Pensament of Teatre Lliure. Very welcome. Albert, thank you very much, and thank you everybody for inviting me. It's a really such an honor and a great in this historical moment, to be with you. And we've been discussing this meeting for some time, and we never imagined that this would happen in these circumstances. Yeah, we expected to meet in person, and that's what makes actually life so interesting. And I'm very happy to be with you today and talking about the time of the siege in Sarajevo. At the moment, I am in Sarajevo. Um, um, I actually mentioned many times, Spanish Civil War during that period.
At that time, I was 30 years old. And my personal heroes in my life were Hemingway, who came to Spain during the Civil War, George Orwell, people who joined the fight and the Republicans in Spanish Civil War. Spanish Civil War has been the source of a big inspiration for many people, but in a former Yugoslavia, for many of us, and many artists were also inspired, and I was obviously one of those who deeply, uh, um, I am. I think that I treasure somehow the Spanish Civil War, and I'm talking about this because when the war happened when they began in Bosnia, I was not in Sarajevo. I was directing the play in Subotica, which is in Serbia, in the town near Serbian-Hungarian border. I was directing Ubu by Alfred Jarry. And then the siege started. The siege started on April the 6th, which was the birthday of the city, as we call it, because it was April the 6th is the day of the liberation from fascism in Sarajevo, and it is celebrated as the day of the city. And the siege this time began on April the 6th, and I couldn't come back to my city where I had my students, my family, and so on. So I couldn't come back because the siege began and the whole country was blocked by different um, obstacles, along the way. So I thought it would last maybe for 1 week, 2 weeks, but it lasted more. It lasted for a couple of months, and I decided not to stay in Serbia anymore, and I went to Amsterdam, again hoping that it would be only for a short time, that I would come back to my home and to Sarajevo. Eventually, as the things progressed, I understood that the war was going on, and that it was very difficult, to go there at all. I also learned that some of my colleagues started to play theater pieces in Sarajevo. There were a couple of them, and one of them was Hair, musical Hair. Um, and this actually made me understand what's going on inside the city, because I had the news. We didn't have a communication. I couldn't speak to my family. I couldn't speak to my friends at that time because it was completely cut off. And only the journalists like Alonso, other people were there, and they were reporting. So at a certain moment, I managed. It was very complicated journey, but I managed to enter the besieged city, and I went. I'd reunited with my family, and I joined my colleagues, who were working in Sarajevo. At a certain moment, I understood that there was no international presence by the cultural people, by people from culture, intellectuals, and so on. And the big theater festival was abandoned. So I asked the mayor to take over this, and to try to do something with this festival. And he said, okay. I mean, he didn't care because, there were so many other more important things at that time. And then I invited some young people. I managed, to produce some structure within this festival. We renamed the festival, and it was called now the International Theatre and Film Festival MES Sarajevo. And we started to produce plays, and I started also to prepare the film festival.
Um, at, at that time, Susan Sontag came to Sarajevo to visit Sarajevo because her son, David Reef, who is a writer and journalist, he was reporting from Sarajevo and Bosnia. And he was talking to her about all of this. And then she thought, okay, as she said many times, this is David's story. I was in Vietnam, I was in other places, like she described in The Styles of Radical Will and other books. And she said, I didn't think to come here. But then she was very much intrigued by what David was saying, and she decided to come to visit, and she did. Uh, and then we met. We met several times during this her first visit, and she was my icon in a way, because like all of us, we read her books like on photography, Illness as a Metaphor, Styles of Radical Will, Against Interpretation. That was all something, that was formative in many ways for me, or for my generation. So it was like big thing to meet Susan in those circumstances. And then when she understood that we were doing the theater and directing the plays and so on, and we went. She wanted to see how it looked, our National Theater. So I took her and David to the National Theater, which was completely abandoned. I mean, abandoned. Only few people that took care about that, but we didn't have the shows because it was very much exposed, to the snipers and the bombing. And we went to see the this Baroque building. It's just a standard Baroque type of theater, but very lovely, and she liked it. And we went out, and uh, we were talking about this, and she said, I understand now what's going on. I and I would like somehow to help, but I don't know how. She said, maybe I can come, I can join you, I can direct the play. And I said, sure, because it was great, that such a person like Susan Sontag joins with us. And she said, maybe I said, what did you think about which play, uh, because I was director of the festival, so I could somehow produce it, although we didn't have any money and so on, but doesn't matter, I would provide some platform for this. And she said, maybe Beckett, Happy Days. Uh, and I said, but Susan, we are waiting here. And I referred both to the play Waiting for Godot, but also to the fact that we were waiting for the American and European intervention to liberate the city. And she was very, very intelligent, obviously, and she said, "Yeah, I understand." And she went, and then she sent me a letter, and she said, "I would like to come back and to direct Waiting for Godot." And I said, "Of course." Just for the younger people who will listen this, Sarajevo is situated in the valley, so it's a like a cup, and at the bottom of this cup is the city, and on the hills around the city they were all these artilleries and heavy weapons by uh, uh, some kind of Yugoslavian army that actually became the Serbian army,
led by some people like Radovan Karadzic, Ratko Mladic, later all convicted for the wars against humanity, for genocide and so on. And they, I mean, these soldiers on these hills, they shot the city every day, 24 hours a day. So there was no safe time and place. You could die in your home, or you could die in theater. You could die on the street. You could die or get injured any place. And plus, as the city was completely surrounded, there was no way to travel. I mean, you had to come in a very complicated way, as I did, illegally to the city. Uh, we didn't have a running water. We had to go to the special places in the city to collect it. We didn't have enough food. We were getting some humanitarian aid, very little, a little rice, a little flour, little oil, some pasta, something very basic, per person. Uh, we were hungry, actually. We didn't have, for example, we didn't have, for sure, we didn't have telephones. We didn't have um, electricity. We didn't have anything, I mean, that was really, really very, very difficult way to live. But the city, because it lasted for a very long time, so the city somehow self-organized. So we had our young citizens who went on these sites, to prevent the Serbian soldiers to come down to the city. But everybody else did some kind of job. The doctors were doing their job in the hospitals, and there were lots of injuries. The journalists were writing the papers and publishing the papers. The teachers were giving the lectures in the basements or in a very some strange places, because they didn't dare to go to the school buildings, because they would be bombed. So in that situation, it was somehow normal that the actors, the musicians, artists were doing their job. But what was fascinating is that the audience really liked it. And they risked their lives to come to see theater play and to listen to the concert. And that is one very, very big anthropological experience, that the people were willing to go on foot for 10 kilometers from one part of the city to another, risking their lives to see the theater play or to listen to the concert. I wanted to describe these circumstances a little bit, just for the younger people who couldn't remember this period, to understand the complexity of the situation. And in that situation, I must say that Susan Sontag was very brave. Like, we were brave, but we were citizens of the city, so somehow, we chose to be in the city. Susan Sontag didn't have to come to the city. She came because she wanted to give her support. She risked her life many times to come and to work with us. And that was her statement to the world, that was about her personality, that was about her
credo, that was about what she believed in, that was about who she was. And she said, basically, by walking around and working with us, that she didn't mind if she would have been killed while in Sarajevo during the siege, and she could have been killed, like I was, like many people were killed. You know? So in that sense, you know, that was a very, very specific, and very special experience. And then Susan, I directed at the time, that was summer of 1993, I directed Alcestis by Euripides. And 7 days after my opening, she had the opening of Godot. And lots of journalists, of course, because there were many journalists, as Alonso will remember, in Sarajevo from all major papers in Europe and United States and the world. And most of the European and American journalists came to see the play and to make the interview with Susan or some of us. And then the day after the premiere, on the cover page of the Washington Post, it was the title, Waiting for Godot, Waiting for Clinton. And we thought it was our very big victory. But this victory was more complex, you know, because this victory was also about the information to the outside world that we were not some jungle. I mean, this what happened should not happen to anybody, not even you know, to the animals in the jungle. But you know, it was information that if somebody plays Waiting for Godot, it belongs to European and American cultural history, and that was the problem of that part of the world. And uh, on the other side, you know, people really loved her show and my show of Alcestis that were played by the candlelights, and they were coming uh, from many parts of the city, far away from the theaters, to see these plays. You know, so that was so gratifying. And then later in October, we had this film festival, because at a certain moment I said, okay, I was really curious what kind of films were people preparing, you know, my colleagues in the world. And then I had some friends who were working at the humanitarian organizations. So they were traveling back and forth. They had the permission to travel by UN planes. And also they had a satellite fax and so on. So I asked them to send this invitation to the authors in Europe to send us their films by VHS. And I sent also a letter to Wim Wenders, and then I received very quickly his answer. And also we received a lot of these, at that time it was VHS tape, you know, with the 140 different films. And then we had the generators, and we put these generators in 3 cinema theaters and screened these films, and about 20,000 people visited the film festival that was called Sarajevo Film Festival. There is a movie that Johan van der Koken, a Dutch filmmaker, made. He came to Sarajevo and he made a film called Sarajevo Film Festival film. And Annie Leibovitz, who in the meantime came because Susan Sontag invited her, made the photograph of a young man diving in the river in Sarajevo.
and that was the poster of the festival. So Sarajevo Film Festival became a very big news again, and almost all the journalists who were there at the time came to me in my office at the festival, and they said, why the film festival during the siege, during the war? And I answered to everybody, why the war during the film festival? Because what is this perverse logic that we get used to it? That, for example, we identify now Syria as the place of war and only war, as they were forever in the war, as they were never anything else than the war, as they are not a civilization. So if we get any image coming from Syria or Afghanistan, we say, wow, how it's possible, that this is happening. For anybody who knows a little bit of history, he or she would know that in Afghanistan there was um, uh, uh, contest for the most beautiful woman, completely uncovered in the bikini many years ago. Because it wasn't always the place of Taliban or some Islamists and so on. So same with Sarajevo. Sarajevo was not always in the war. Sarajevo was in the war at that moment. Susan Sontag came many times afterwards. Mm. Sarajevo, we continued. We worked on different projects, not only with Susan, with other people as well, with the local people, with lots of local people. We also had one project called Hiroshima 45, Sarajevo 93. And we commemorated August the 6th, which was the date of Hiroshima bombing. And I, again, with these friends from these humanitarian organizations, I invited some people to send the messages. We received many messages, and among others, I invited Stephen Hawking to send us a message. And he sent us the message, and he said, in his facts, he said, uh, this is, I'm very disappointed by the reactions of the Western governments. This is almost as bad as Munich 1938. And this was kind of confirmation to me that I wasn't mad. I also thought that it was very serious. What was serious? It was serious that one multicultural city, a capital, at the end of the 20th century, was bombed and killed and terrorized in a live television transmission. It was the first reality show in the modern times. We were every night on European and American and the world televisions. And for 4 years, they let us suffer and die. That was so unacceptable. And that's why I knew that such a thing cannot be without any consequence. And then we saw what happened, later, that the world really started to live in a very, very turbulent times. From September 11th to today, to COVID, we have all the time some kind of dramatic situation in the world. And Sarajevo was one of the first things, one of the beginning, of this turbulence. What was really great was the fact that the Sarajevo artists and the Sarajevo audiences responded
with such enthusiasm, mostly for theater, because theater was the easiest to make. Yeah, this is the question, and uh, thank you very much, Harris. Creo que la pregunta exactamente es esa, ¿no? Cómo en un momento tan dramático el público, la audiencia, acude al teatro, literalmente jugándose la vida. Y por eso también hemos invitado a Alfonso Armada. Alfonso Armada, poeta, periodista y hombre de teatro. Alfonso Armada estuvo en Sarajevo los días previos a que Sontag estrenara esta obra de Beckett, Esperando a Godot. Hay un libro maravilloso de Armada que les recomiendo, Sarajevo, una crónica personal, pero también periodística de aquellos días. Eh, y como a Harris le hemos pedido que durante 20 minutos más o menos nos explique su experiencia, cómo surgió la posibilidad de escribir sobre lo que estaba haciendo Sontag, lo que estaba preparando en Sarajevo, cómo vivía ella los días previos y también las horas que tenía para pensar sobre su experiencia en el hotel que compartíais, ¿no? En el Holiday Inn, un hotel que precisamente está en lo que se denomina, ¿no? la Avenida de los Francotiradores, porque estaba lleno de francotiradores, ¿verdad? Eh, ¿Qué crees, no, Alfonso, que el público fue a buscar aquel teatro casi a oscuras, como nos explicaba Harris, ¿no? En medio de una ciudad sitiada y amenazada literalmente de muerte? Fue el teatro, te preguntábamos, ¿no? Si aquellos días fue un refugio, una manera de reconectar con la comunidad, una suerte de combate al miedo con el que convivían diariamente. Si Sontag, los días previos que creo que desayunabais juntos en ese hotel, era muy consciente de lo que estaba haciendo y de la respuesta que tendría, ¿no? Y también te queríamos preguntar si de aquel confinamiento salvaje, incomparable a cualquier otro, ¿qué aprendizaje podríamos extraer para el confinamiento que estamos experimentando hoy, que aunque sea muy diferente, es un confinamiento global, ¿no? Bienvenido y muchas gracias por participar en la Escuela Pensament. Gracias. La verdad que es un placer estar aquí. Es una pena que no nos veamos en el Teatro Llura, que siempre que voy a Barcelona lo visito y además he visto algunas funciones del Llura aquí en Madrid hace mucho tiempo en catalán. Y bueno, es un honor. Y además también escuchar a Harris, que me ha recordado muchísimas cosas de vivencias que experimenté en carne propia en las 3 veces que fui a Sarajevo como enviado especial del diario El País. Mientras hablaba Harris y recordaba tantas cosas, he hojeado un libro que me regaló una amiga que se llama Teatro en Sarajevo durante la guerra 1992-1995. Está escrito por Davor Diklich y es un libro muy interesante. Está en inglés y en serbocroata, aunque creo que ahora es bosnio, porque claro, después de la guerra resulta que ahora hay 3 idiomas, serbio, croata y bosnio, pero bueno, creo que el idioma es el mismo, pero bueno, estos estragos también que causan las guerras en la lengua y en su relato. Bueno, como decías, a mí me apasiona el teatro desde hace muchísimos años. De hecho, cuando dudaba qué hacer con mi vida, no sabía si dedicarme al teatro o al periodismo. Mi padre la zanjó el asunto diciendo que el teatro era cosa de putas y de maricones. Y bueno, supongo que sí, el teatro siempre ha sido algo, cosa de suicidas, de gente un poco de los márgenes, ¿no? Pero el teatro siempre ha estado muy presente en mi vida y de hecho estudié para actor. Entonces, la primera vez que fui a Sarajevo, en el año 92, en agosto y septiembre del 92, como no tenía mucha experiencia, fue mi primer conflicto bélico, la primera guerra que cubría, y bueno, Harris lo ha recordado, esa mención a la Guerra Civil Española, ¿no? Y la sensación que yo experimenté cuando llegué a Sarajevo fue como si por un túnel del tiempo hubiera aterrizado en la Guerra Civil Española. Y las visiones de la guerra que yo viví allí me recordaban fotografías, documentales, películas, libros que había leído sobre lo que había sido la Guerra Civil Española. Como no sabía mucho de historia de los Balcanes, una historia tan complicada, no sabía mucho de balística, no sabía mucho porque no hice el servicio militar, pensé, ¿cómo puedo transmitir a los lectores lo que está ocurriendo en Sarajevo? Bueno, pues me preguntaba precisamente lo que caracteriza a una ciudad sitiada como Sarajevo. ¿Cómo hacía la gente para lavarse? ¿Cómo hacía la gente para calentarse? ¿Cómo hacía la gente para conseguir el pan? Leían periódicos, se enamoraban, se casaban, cómo celebraban cumpleaños. Y descubrí, antes de conocer a Susan Sontag, que también hacían teatro. Y por eso mi experiencia primera de Sarajevo tiene también mucho que ver con el teatro, con una obra que supongo que Harris conocerá, que se llama El Refugio. Me enteré que un grupo de actores, el Teatro de Guerra de Sarajevo, estaban ensayando una obra de teatro llamada El Refugio, dirigida por Dubravko Vivanovic,
y con el dramaturgo Safet Plakalo, y interpretada por un actor bastante conocido en Sarajevo, que es Miodrag Trifumov, al que todo el mundo conocía por Mickey. Entonces, bueno, me enteré de esta obra y me fui, claro, hacen teatro en Sarajevo en plena guerra. Me fui al teatro, a un ensayo, y hablé con ellos y la verdad fue un flechazo. Sobre todo por la conversación y por cómo algunas cosas las ha contado muy bien Haris. ¿Qué pasa en una ciudad como Sarajevo? ¿Cómo la gente puede hacer teatro? Bueno, hablando con el director, con el dramaturgo y con Miki, me dijeron que era más importante para el futuro de Sarajevo, para no perder su condición de seres humanos, hacer teatro, que ir al frente. Es decir, que para el resultado final del cerco, para el resultado final de la guerra, era más importante que 100 actores hicieran teatro que esos actores fueran a combatir a la primera línea. Porque el teatro, de alguna manera, les reconectaba con su condición de seres humanos. Les permitía, primero, huir de la presión angustiosa de sobrevivir y de vivir siempre con la amenaza de morir, de sufrir un bombazo en su propia casa o de sufrir el disparo de un francotirador. Pero claro, tenía unas condiciones muy características. También lo comentó Haris. Ir a ensayar para los actores les suponía jugarse la vida. Porque bueno, es verdad que en las casas a veces caía un mortero, caía un bombazo, pero estaban más a salvo que cruzando las calles, donde eran batidas por los francotiradores. Con lo cual ir al teatro para los actores, para el director, para los técnicos, era jugarse literalmente la vida, era exponerse para hacer teatro. Y cuando la obra se estrenó, porque después también fui al estreno, por cierto que cobraban una cajetilla de tabaco como entrada, también el público tenía que jugarse la vida para ir al teatro. Y de repente cuando recordaba el teatro en Barcelona, en Madrid, que bueno, que es algo tan importante para los que amamos el teatro, bueno, pero el teatro es algo que en principio dice, el teatro es imprescindible para vivir, el teatro es tan necesario como el pan, tan necesario como un periódico, tan necesario como el agua. Bueno, para esta gente era tan importante ir al teatro como sobrevivir, como poder peinarse, como poder lavarse, para no convertirte en un ser sin sensibilidad, sin sentimientos, sin humanidad. Es como si el teatro les recordara que había otra vida al margen de la vida de cada día, de sobrevivir. Y me conmovió profundamente, porque además algunos de los actores habían sufrido amputaciones y heridas mientras iban a los ensayos. El teatro cobraba en Sarajevo una importancia capital. Era algo que te ponía a jugarte la vida, como actor y como espectador. Eso cobró una dimensión para mí muy emocionante, porque además creo que decía mucho de la capacidad de los vecinos de Sarajevo de resistir precisamente contra la barbarie que imponía un cerco tan tremendo como este, que también, como dijo Haris, se estaba retransmitiendo prácticamente en directo, porque una de las cosas buenas de esta historia terrible es que en Sarajevo siempre había periodistas. En concreto, El País siempre tenía un enviado especial en Sarajevo, pero había muchos más periódicos españoles de todo el mundo, había emisoras de radio, agencias de noticias, televisiones, fotógrafos, y ha sido uno de los cercos, una de las historias mejor cubiertas. Pero a pesar de todo, a pesar de que los periodistas contábamos día a día lo que ocurría, eso no provocaba que la conciencia política de los dirigentes europeos o de los dirigentes de Naciones Unidas o de Estados Unidos reaccionaran. Esto no provocó una intervención a tiempo y cuando se intervino fue muy tarde, cuando ya el país estaba convertido en una especie de piel de leopardo étnica. Se cometieron atrocidades que nos habíamos comprometido tras la Segunda Guerra Mundial que nunca más se tolerarían. Y después de Sarajevo llegó Ruanda. Pero bueno, esa es otra historia. Y bueno, llegó Susan Sontag. Yo estuve 3 veces en Sarajevo. En el año 92 estuve en agosto, septiembre, después volví en diciembre y en julio del año 93 volví al Hotel Holiday Inn y me encontré desayunando todas las mañanas en el hotel a nada menos que Susan Sontag, que estaba con Aine Leibovitz, su compañera, su amiga. Bueno, yo la miraba con un respeto porque, claro, Susan Sontag tiene muchas virtudes o tenía muchas virtudes, pero impresionaba, porque era una mujer con una inteligencia tan penetrante como si tuviera un bisturí en los ojos. Impresionaba porque, bueno, la había leído y sabía de su lucidez y de su capacidad analítica, ¿no? E imponía respeto. Entonces, me tomé mi tiempo para acercarme a ella y para proponerle que entrevistarla para el diario El País. Y para mi sorpresa, pues accedió de forma además muy gentil. Y bueno, creo que fue uno de los momentos más importantes de mi estancia en Sarajevo cuando conocí a Susan Sontag. La entrevista fue una entrevista muy dura, muy reveladora. Ella, bueno, dijo, lo comentaste antes cuando decía que el siglo XXI había comenzado en Sarajevo, ¿no? Y él hablaba precisamente de la vergüenza internacional. Le pregunté además, una de las preguntas fue sobre el comportamiento de la izquierda ante lo que ocurría en Sarajevo. Y ella dijo entonces, y era el año 93, la izquierda es un chiste. Bueno, ¿qué ha pasado desde entonces hasta hoy, no?
en el comportamiento, porque en el caso de Sarajevo creo que hay un comportamiento que se puede trasladar un poco a lo que está ocurriendo ahora mismo, por ejemplo, en Nicaragua, ¿no? Es como si la izquierda volviera a pecar de los mismos pecados que creo que cometió cuando no reconocía lo que pasaba en la Unión Soviética con el asesinato sistemático de la disidencia. Es como si cuando los asesinos son de los nuestros son menos asesinos. En ese sentido creo que Susan Sontag dio una lección de coraje admirable. También recordaba a Harris, que fue su hijo, David, no me acuerdo el David apellido. Riff, sí. Sí, sí. David Exactamente, Riff, sí, sí. exactamente, fue quien la persuadió para ir a Sarajevo. Y ella después intentó que otros intelectuales siguieran sus pasos. Y solo consiguió que Juan Goytisolo también fuera a Sarajevo para dar testimonio de lo que ocurría. Y de hecho, Gervaso Sánchez, que era con quien estuve cubriendo buena parte del conflicto en Sarajevo, recogimos a Goytisolo y estuvimos con él el tiempo que estuvo allí. Y además recuerdo que llevaba un chaleco antibalas pesadísimo y al final decidió desistir del chaleco porque casi decía voy a morir aplastado por el chaleco y no por la bala de un francotirador. La verdad que bueno, que el valor de Susan Sontag, además al hacer una obra tan simbólica y tan característica como Esperando a Godot, creo que dio en el clavo. Yo lamentablemente no pude ver el estreno, pero me admiró precisamente el coraje cívico, el valor, la inteligencia de Susan Sontag. Decía, ¿cómo puedo? Porque ella decía que le parecía inmoral acudir a Sarajevo como una turista de la guerra. Le parecía que era una obscenidad, ¿no? Sin embargo, bueno, el hecho de aceptar esta propuesta de Harris de montar una obra como esta obra de Godot, que sigue siendo absolutamente relevante en nuestro momento. Además, creo que cada momento político demuestra un poco cuando un clásico contemporáneo se convierte en clásico porque sigue apelando a nuestra conciencia en circunstancias políticas e históricas distintas. Bueno, ¿cómo trasladamos ahora esta experiencia, ahora mismo, a lo que estamos viviendo? Bueno, creo que uno de los errores o de los desenfoques que creo que hemos cometido todos, pero creo que más los políticos a lo largo de la pandemia, y ahora me refiero a España, pero no solo, es tratar de utilizar una terminología bélica, una terminología militar, para referirnos a lo que está ocurriendo, ¿no? Hablando de una guerra. Bueno, creo que es una falta de respeto precisamente a lo que es una guerra. Bueno, Harris recordó exactamente lo que ocurría en Sarajevo, ¿no? Cuando no había luz, no había agua. Recuerdo gente que quemaba su biblioteca para poder calentarse. Y bueno, para quienes amamos los libros, esto es casi de lo más doloroso que puedes hacer, quemar tus propios libros para calentarte. Aparte que, como dice Manuel Rivas, los libros arden bastante mal, literalmente, ¿no? Pero en ese sentido era como doloroso ver cómo la gente tenía que quemar sus libros. Pero sobre todo tenía que jugarse la vida para poder lavarse, tenía que jugarse la vida pues para conseguir comida. Con lo cual, es verdad que hay muchos muertos, que estamos en unas circunstancias extrañas, pero es un cerco autoimpuesto por razones de seguridad higiénica para no contaminar ni contaminarse, pero creo que pecamos de falta de imaginación cuando tratamos de recrear este momento y utilizar terminología bélica como para movilizar a la población. Creo que es una estrategia de mercadotecnia que utilizan los gobiernos, pero me parece desafortunado. Igual también cuando se habla de nueva realidad, Harris también mencionaba a George Orwell. Bueno, Orwell habla de un estado totalitario, lo primero que hace es modificar el sentido del lenguaje, cambiar el sentido de las palabras. Y cuando hablamos de nueva normalidad, creo que estamos introduciendo una terminología que es de por sí bastante perversa. Creo que estamos confundiendo la realidad utilizando un lenguaje que es un lenguaje tóxico, envenenado, que no está contando lo que está ocurriendo. Creo que hay muchos elementos muy interesantes de lo que estamos viviendo y bueno, este hecho de que tengamos esa conversación por vía telemática y no cara a cara, sin poder tocarnos, es interesante porque es una nueva vía de comunicación que estamos experimentando y va a más, pero creo que atenta contra el principio fundamental del teatro, que es el tiempo y es el hecho de que es algo que ocurre ante nosotros, en el tiempo, y es algo insustituible. Podemos recrearlo, podemos reproducirlo, grabarlo, pero no tiene nada que ver, es otro medio, porque precisamente lo que uno experimentaba en Sarajevo cuando iba al teatro en estas circunstancias es que estaba utilizando ese momento vital de los actores actuando esa noche ante ti de una forma absolutamente irrepetible, porque esa función no iba a ser como la del día siguiente, aparte de que a lo mejor un actor no llegaba porque moría en el intento, ¿no? Pero el hecho de vivir algo en el tiempo, que solamente se va a guardar en tu propia memoria, que tiene más que ver con la propia vida. Por eso para mí el teatro tiene tanto que ver con la vida, porque es algo que transcurre una vez. Se puede repetir, por supuesto, pero nunca es la misma función. Los actores no están igual y los espectadores tampoco. Y la química que se crea entre nosotros cuando nos vemos, cuando nos tocamos, cuando nos miramos a los ojos sin que haya una pantalla entre medias, ese fenómeno químico no se produce a través de las pantallas. Por eso era tan importante. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista moral, pues eso, lo que decía al principio, era más importante para los actores
darle a los espectadores de Sarajevo algo vivo que poder atesorar, una experiencia dramática, artística, que les hacía reflexionar profundamente sobre el sentido. Y además es curioso porque esta obra, El refugio, planteaba precisamente la misma hipótesis de la propia realidad que experimentaban. ¿Qué era lo que tenían que hacer unos actores en una guerra? ¿Tomar las armas para combatir o hacer teatro para que la gente tomara conciencia de lo que suponía una guerra, para no deshumanizarse? Bueno, esas preguntas eran relevantes entonces y creo que siguen siendo relevantes hoy en día, ¿no? Ante este momento que estamos viviendo, tan lleno de paradojas, tan lleno de sorpresas y con un lenguaje también que es un lenguaje que está en gran medida viciado. Creo que los periodistas, los dramaturgos, los escritores tenemos que plantearnos qué metáforas, qué palabras utilizamos para contar la realidad, porque no son palabras inocentes. Y hay que tener cuidado con las palabras que utiliza el poder porque muchas veces no están contando la verdad, sino que están contando una verdad y siempre hay intereses por detrás. Entonces, bueno, creo que es un momento también para reflexionar qué palabras o qué teatro tendríamos que hacer ahora para hablar de esto. Sé que hay mucha gente que está ahora pensando, escribiendo y utilizando estas circunstancias para hacer cosas, ¿no? Bueno, estoy deseando ver cómo volvemos al teatro y qué teatro podemos hacer para responder a las preguntas imperiosas que nos tenemos que hacer y nos estamos haciendo ahora mismo. Mm. Es, es realmente curioso, ¿no? Que esa perversa analogía con la guerra, ¿no? A comparar cosas que son incomparables, pero aún así a dejar el teatro y la cultura en general como una cosa prescindible. Bueno, no es lo urgente. Es evidente que lo urgente es que el hospital tenga todos los recursos para atender la urgencia sanitaria, pero el teatro es el lugar de la emergencia, donde emerge los sentimientos que no hemos podido expresar de una manera consciente, donde emerge aquello que escapa de las estadísticas que nos facilitan los medios de comunicación. Por lo tanto, en lugares donde ha habido tragedia, ha habido teatro, y sin embargo ahora que hay una tragedia muy diferente, que no tiene nada que ver con una guerra, parece que siempre pues el teatro, la cultura, se tiene que dejar para lo último, ¿no? Decía que siempre que ha habido experiencias extremas, a, la gente ha acudido al arte de representación, ¿no? Podríamos hablar de la guerra misma, pero podemos hablar de teatro en campo de refugiados, en hospitales, en cárceles. De hecho, cuando alguien sale de la cárcel después de mucho tiempo, se suelen explicar siempre lo mismo, ¿eh? Y es que lo que necesitan es mirarse al espejo, porque en las cárceles no hay espejos o hay espejos de muy mala calidad. Yo os quería preguntar, en la línea que estamos hablando, ¿qué espejo necesariamente transformado por la creación, evidentemente, ofrece el teatro que nos invita a reconocernos, o sea, a conocernos de nuevo como seres humanos, ¿no? No sé si Haris... ah, Harris, Yes, thanks. it's a bit long. No. It's a very interesting. It's a very actually beautiful question, I must say. Um, what is the beginning or consideration of the answer of this? I think that these extreme situations in which we are deprived of our personality, of our freedom, of our identity. And I mean, before all, personal identity. Then the answer is creation. People want to create something in order to create life. And people who are not artists in Sarajevo because this was for 4 years, so it was a long period, you know. People were doing interesting things, you know. They were creating their small gardens. Women were beautifully dressed, men as well, but women even better, you know. Women really took care that, for example, it was very difficult to find razors and, you know, or depilation or anything which would help women to
to depilate the hair on their body. But they were very much obsessed about this, you know. And I asked a friend of mine, I said, why are you so insisting on depilation? And she said, I would be absolutely disgusted and terrified that if I get killed and somebody, if I get shot on the street and somebody comes in order to help me or to drag me of the danger, and if this person finds out that my legs are not depilated. I had a female friend with a long hair, and it was very difficult to maintain healthy and clean long hair on a daily basis in the city where there was no water or heating or whatever, you know. The friend of mine, the colleague who worked with me at the festival, Leila Hasanbegovic, she had a very long blonde hair. I don't remember any single day that she didn't have a brilliantly clean and wonderful hair. The women used to put the head in the oven because they didn't have the fan to the hair dryer to dry their hairs. So there is some very deep need for form, for beauty, for aesthetics, for meaning. And in that sense, the artists who are professionals in this have the biggest task and articulate this need in the best way. So I think this is a natural reaction to deprivation to have to create. You will remember that during the siege of Leningrad, the dancers of the ballet Kirov kept dancing, that Anna Akhmatova kept writing the poetry, that in the Warsaw ghetto, the actors kept producing the plays. Susan Sontag mentioned also many times Spanish Civil War when she was in Sarajevo. For us, you know, Spanish Civil War, it's probably very much romanticized. It's a certain myth that many of us get very much inspired even today by this idea that people believe in a certain utopia and they fight for it. Just a small digression, when Alfonso was saying about the languages, yes, we have this situation, you know, that originally the language, I mean, in Yugoslavia was called Serbo-Croatian. Now we have the same language that's called Serbian in Serbia, Croatian in Croatia, Bosnian in Bosnia, Montenegrin in Montenegro. And the difference between all these languages is smaller than between Catalan and Spanish. You know, I mean, we basically all these languages are absolutely the same language with some little differences, but language also has this political element, you know. So in this fight, in this creation, there is also political element. I will not deny this, you know, and this political element can be channeled in different ways. In Sarajevo, it was channeled in a very interesting, I would say, way. It was channeled as the freedom, as the fight for freedom, not in any sort of nationalistic or any sort way. So it is, and
maybe later we will talk about COVID, because this is a completely different situation. This is just the opposite to what happened to us during the siege. Mm. Alfonso, te preguntaba eso, ¿no? Ese espejo en el que se transforma el teatro, precisamente porque en Sarajevo no iban a haber obras especialmente de entretenimiento, ni alegres, ni eran nada autocomplacientes, todo lo contrario, era una forma de leer una especie de periódico, pero creativo. Era una especie de intentar entender lo que les estaba pasando, pero no desde los datos que te podía ofrecer una pieza de diario, ¿no? Sí, había una necesidad de pensar en voz alta, de toma de conciencia, de darle sentido filosófico, político, artístico a lo que estaba ocurriendo. La verdad es que me conmueve escuchar a Harris porque es como revivir momentos que para mí fueron de una intensidad extraordinaria y me recuerda tan vivamente eso que dice, que parece una banalidad y es todo lo contrario, ese esfuerzo precisamente y además de las mujeres, porque bueno, aparte no vamos a hablar de la belleza de las mujeres yugoslavas porque bueno, es un hecho creo que bastante objetivo, ¿no? Pero que se jugaran el tipo para conseguir agua, para lavarse, creo que tiene mucho que ver con esa necesidad de no abandonarse, de no convertirse en una limaña. Y eso tiene que ver con la higiene personal, con no abandonarte ante ti mismo y ante los otros. Y por eso le prestaban tanta atención y se jugaban la vida no solo para conseguir agua para beber o para cocinar, sino agua para lavarse, para poder peinarse. Y había un esfuerzo, porque era como si renunciabas precisamente a tu propia higiene, era como si te hubieras convertido en la misma bestia que estaba matándote desde las montañas. Era como decir, nosotros defendemos otra forma de vivir. Y de hecho, sobre todo en el primer año y el segundo año, el hincapié que hacían los bosnios en defender precisamente la convivencia interétnica, el director de esta obra El Refugio era serbio, había una convivencia real en Sarajevo, en que se veían las comunidades católicos, musulmanes, ortodoxos, judíos, conviviendo prácticamente en el mismo barrio y compartiendo además las mismas festividades. Era parte de la maravilla precisamente que saltó en pedazos cuando estalló la guerra en la antigua Yugoslavia y todo se rompió en pedazos y ahora tienes un país roto y todos los trozos que formaban parte de la antigua Yugoslavia ahora quieren formar parte de la Unión Europea, lo cual parece una paradoja absurda, tremenda, ¿no? Pero bueno, la relevancia del arte precisamente en esos momentos, bueno, no tenemos más que ir a volver a los griegos, a la relevancia precisamente que sigue teniendo el teatro clásico griego para nosotros mismos, cuando la gente iba precisamente a reconocerse en los mitos griegos e intentar tener una especie de anagnórisis, de reconocimiento. Bueno, creo que el arte convierte precisamente estas ocasiones, le da su verdadera razón de ser. Es curioso porque, bueno, el COVID está presente, aunque no hablemos mucho, pero está detrás de nosotros. Pero en Madrid pasó algo muy extraño en estos primeros días. Recuerdo que uno de los últimos eventos que se celebraron en Madrid antes de este toque de queda, del decreto de alarma, fue precisamente la Feria de Arte Internacional Arco. Y recuerdo que visité la feria e hice un artículo bastante peregrino y bastante furibundo porque me pareció una feria este año y otras llena de banalidad, de arte prescindible, de arte muy superficial. Bueno, quizás a lo mejor en eso soy un poco antiguo y al arte le pido algo más, ¿no? Algo que me conmueva, que me inquiete, que me perturbe, o que busque la belleza, aunque sea un término también que el mundo del arte también está como muy periclitado, ¿no? Entonces, de repente, en IFEMA, que es donde se celebró la Feria de Arte Internacional, este arte que para mí en muchos sentidos era perfectamente prescindible, se convirtió en un hospital de campaña. El mismo lugar donde unas semanas antes estaban los artistas y los marchantes disfrutando de la feria de arte, que yo creo que había perdido parte de su relevancia, ¿no? Creo que estas circunstancias nos obligan a repensar precisamente el papel que el arte, la literatura, el teatro puede tener para darle a la vida más sentido. Es verdad que al final, y bueno, ahí nos metemos ya con Albert Camus, que para muchos está tan presente entre nosotros, y no solo gracias a la peste, ¿no? sino por sus reflexiones tan pertinentes precisamente del sentido del arte, ¿no? Si nos ponemos existencialistas veremos que quizás la vida no tenga sentido, ¿no? Pero el arte precisamente yo creo que hace las preguntas pertinentes y de forma muchísimo más radical. Y cuando hablabas precisamente de qué ocurre en un campo de refugiados, bueno, yo después de haber cubierto la guerra en Sarajevo en 3 ocasiones, acabé en Ruanda durante el genocidio. Y algo que allí me conmovió profundamente, después de los días del genocidio, visité una pequeña aldea y estaban haciendo una obra de teatro. Y curiosamente en esta aldea
por la falta de experiencia del teatro, el público no creía en la cuarta pared, no la veía. Veía que lo que ocurría en el escenario era su propia vida e intervenían e interpelaban a los actores cuando hacían cosas que no se compadecían con lo que ellos sentían que era la realidad. Y recuerdo que se planteó en la obra el caso de una muchacha que había sido violada durante el genocidio y estaba embarazada. Y entonces el debate que se planteó entre el escenario y el público era: ¿qué tenía que hacer esta muchacha? ¿Tenía que abortar porque había sido violada? Y al final se creó una votación entre el escenario y los espectadores y decidieron, por cierto, los actores eran tutsis, hutus y tuas, miembros de las tres etnias que configuraban la realidad sociopolítica y social antropológica de Ruanda. Y decidieron que esa mujer era una víctima de la guerra y ese niño no era culpable del destino que había sufrido su madre. Y decidieron que ese niño tenía que ser un hijo de toda la comunidad y la comunidad formada por tutsis, hutus y tuas tenían que cuidar de ese niño. La verdad fue una experiencia teatral absolutamente conmovedora. Bueno, en estos momentos de tanta penumbra, de repente el teatro nos da una luz muy poderosa que nos hace quizás darle más sentido al arte, lo cual no quiere decir que reniegue del arte pop, del arte que es puro divertimento y que forma parte también de nuestra manera de estar en el mundo, ¿no? Pero creo que en estos momentos nos obliga casi, y sobre todo en el teatro, a hacernos las grandes preguntas y ver qué podemos hacer para entender este momento. Mm. Hoy os agradezco a Alfonso y Haris que nos estéis ayudando a entender por qué es un arte necesario, porque evidentemente también el arte del cine, el arte de las series que han sido maravillosas y nos han ayudado en este confinamiento muchísimo. Sin embargo, el teatro parece que nos obliga a volver al ritual, ¿no?, que supone encontrarnos juntos, ¿no? Y alternativas se encontrarán porque ya están trabajando los escenógrafos para ello y hablar alternativas para encontrarnos, volver a emplazarnos, o sea, a la plaza pública de una forma sin correr riesgos sanitarios, ¿no? Pero a veces ha parecido cuando las personas que nos interesa el teatro, que decimos, es necesario volver a hacer teatro y sobre todo en un estado de alarma, es cuando más necesario es. Parecía que era como algo prescindible, ¿no?, de no entender las prioridades del momento y en una falsa dicotomía que nos han querido atrapar desde hace mucho tiempo además, como si hubiera que separar la sanidad de la cultura, ¿no? ¿Cómo vamos a ser conscientes de que necesitamos una sanidad pública si no hay un pensamiento crítico, ¿no?, activado? Has citado a Alfonso Albert Camus y casi de una forma orgánica en la Escuela de Pensamiento del Llibre siempre aparece y me va a servir para haceros la última pregunta porque precisamente al final de La peste, en boca del narrador, del doctor Rieu, dice algo que es algo que se aprende en medio de las plagas, es que en los seres humanos hay más cosas dignas de admiración que de desprecio. Es una cita que apareció muchísimo estos días. Sin embargo, justo antes, el mismo narrador, que es la boca de Albert Camus, se lamenta de que todo el mundo, al acabar la tragedia, en este caso una peste, eh, se pone a brindar sin acordarse, por eso lo hace él, de testificar en favor de los apestados, o sea, de las víctimas. Y con esta pregunta me gustaría acabar este encuentro, que espero que podamos repetir en Barcelona, en Sarajevo o en Madrid, preguntándonos precisamente cómo el teatro puede ayudarnos al mismo tiempo a convocar un carpe diem, sí, pero que sea un carpe diem que no se olvide del memento mori, ¿no?, del acordarnos que somos vulnerables y que estamos siempre a un paso de la muerte y precisamente por eso tenemos que celebrar la vida, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo podemos celebrar la vida mediante la escena sin convertirnos en espectadores seducidos por una amnesia colectiva, ¿no? Haris. Again, it's such an important question, and one of the projects that we will be doing in East West Center, my organization in Sarajevo, is called Future of Remembering, Future of Memory. What and how we will remember. But I think it comes down to the question what we value as the biggest treasure in our lives, individually and socially. I was teaching in Serbia, in Novi Sad, at the Academy of Arts, masterclass in acting for the postgraduate students. That's the same academy that I graduated from.
And this was a couple of years ago, you know, and I had a very talented group of young actors, but they didn't know much. Whatever I mentioned, you know, they somehow knew very little or nothing about it. And then I wanted just to make them more engaged and more informed, and I gave them the task to prepare some theatrical portrait of some personality that I gave them as the task. Like one was Susan Sontag, one was Antonin Artaud, then some from the Serbian history or Bosnian history, then Edward Snowden, then different people, you know. And they started they prepared and they started deliver this. Emma Goldman, for example, and those kind of people. And during their presentation, I understood that I gave them the personalities that all of them gave their life for something. It wasn't my intention. It was just I just thought that these people are important for them to know. And since I realized, and I was very surprised by my choices, I told them, look, I just understood that I gave you all these characters, all these people who were ready to give their lives for something, for some idea. And I asked the question, what would you give your life for? And it was complete silence. The young people, and they were in their like 20, 22 years old and so on, they never ever thought in those categories that the life you can give, you can sacrifice your life for some idea. And I grew up with this concept that you fight for something, even if you need to give your life for, you will fight for something. And then one young actor, he said, I would give my life for my family, for the state and the church. And I was very shocked. But I didn't comment. I said, okay. And then later they wrote the essay about this experience, and the same actor said, yes, I said I would give my life for my family, for the state or church, but actually, when I think it's deep, I wouldn't give my life for anything. I don't appreciate my life that I think that it would be worthwhile to give it for anything. And then I was shocked again, because this young man was a talented actor. He was expecting baby with his girlfriend. And I found complete modern nihilism in this young man, that he doesn't believe in anything, and he doesn't even believe that his life is important. And I thought it was very alarming. And then we had a conversation about this. And I gave them Albert Camus. I didn't give them the plug, but I gave them the myth of Sisyphus. And they discovered suddenly Albert Camus, and they could identify with his philosophy. And then we later started to do the production with the title, What Would You Give Your Life For? And we had the real life people who gave their lives for something, either positive or negative, either for freedom or for jihad, or for Nazism, or some people like Stephen Biko, who is behind me,
for the fight against apartheid, or Lorca, or Gerda Taro, or people who gave their lives for something, and that was for them transformative experience. They changed. The 15 young people, actors, excellent actors, both men and women, they understood that there is some meaning and some concept that one should fight for, and that meaning is in them. Sorry, this was a bit longer story, but I find it important, for this question, because I think that in our modern age, the idea of meaning of our life, of importance of our life, is not very strong. And the art and theater in particular, because theater is a live art, should provide people with the instruments to build in themselves these structures, because life is important and the freedom is important. Everything what we are discouraged about, because I find really horrendous that in Sweden they decided to let old people die during COVID. It was not said in this way, but it was almost said in this way, that they thought it is more important economy than the lives of old people or the immigrants. And they just showed something which is present all around. Capitalism really shows this. It's not that I'm communist. I'm not communist, but I'm not a liberal capitalist either. I try to be critical, to think critically about everything, and I see that currently we are taught not to appreciate our lives. Because if we have the most important, the most powerful man in the world, the President of the United States, recommending people to drink bleach, or quarreling with a Swedish teenager, Greta, I think we approached the end of the age. I wouldn't say the end of civilization. It would be maybe too much to give him a credit for this, that he brought us to apocalypse. But certainly he is bringing us to the edge of the world, and we are participating in different capacity. And that's something that we have absolutely to change, and the art can do that. Alfonso, sí, en la misma línea. Recuerdo una novela, por ejemplo, de Rafael Argullol, La razón del mal, que es una novela precisamente del 93, el mismo año del que estamos hablando, donde hay también una plaga. Es una novela que ahora se ha leído muchísimo en Italia, porque las similitudes con lo que ha pasado con el coronavirus son muy sorprendentes, ¿no? Y al final de la novela, recuerdo conversando con él hace poco, con Argullol, los personajes lo que hacen es irse a la celebración, pero es una celebración vacía, ¿no? Que de alguna manera no acoge el dolor, y por eso os preguntaba, ¿no? Cómo gracias al teatro, claro que podemos celebrar la vida, claro que podemos acudir al carpe diem, pero cómo eso lo hacemos desde el memento mori, ¿no? Desde el acordarnos de la propia vulnerabilidad. Tú tienes mucha experiencia, primero, porque tu primera pulsión, como nos explicabas, tus primeros estudios son en teatro, en dramaturgia, además has escrito, y porque has visto momentos precisamente donde era necesario acoger ese dolor, ¿no? Como periodista. Bueno, creo que una de las enseñanzas posibles, se habla mucho de qué nos va a enseñar precisamente esta época y a los jóvenes, ¿no? Hay un término que es sacrificio que no está en nuestra cultura. Parece algo que forma parte de un pensamiento reaccionario, ¿no? Sin embargo, creo que en el sacrificio, y además a ello dedicó páginas memorables Simone Weil, creo que es algo que tenemos que tomar conciencia precisamente del sacrificio y del dolor, y darle un sentido a ese dolor, ¿no? Hay un filósofo español contemporáneo, Manuel Arias Mate,
que ha hablado mucho del Holocausto y habla mucho precisamente de un deber de justicia, de un deber de memoria. Y creo que en la medida que no rindamos justicia a los muertos de este coronavirus, estamos bueno, perdiendo el sentido de este dolor y de este sufrimiento. Creo que es nuestra obligación como seres humanos, como ciudadanos y como gente de la cultura, de tomar conciencia del coste en vidas que ha tenido y que está teniendo todavía, ¿no? Y no sabemos dónde está el final todavía. Me parece que es un deber de justicia, deber de moral. Es curioso también cómo cuando se decretó el estado de alarma, en el primer decreto figuraban las peluquerías como lugares que iban a permanecer abiertos. Después se corrigió esto porque no sé a quién se le ocurrió, ¿no? La importancia de las peluquerías. Ahora, de hecho, hay también muchos comentarios en torno a la peluquería, que es donde está el cerebro también, ¿no? Debajo del pelo, ¿no? Pero bueno, es llamativo que las peluquerías estén tan presentes en nuestra vida, que forma parte quizá de nuestro narcisismo y de nuestra necesidad de vernos bien, lo cual es importante como en Sarajevo, pero quizás había que plantearse si las librerías también son un bien de primera necesidad. Y yo estoy convencido de que sí, de que es un bien de primera necesidad. Y bueno, y el teatro sin duda. Creo que sin teatro, que es como la cultura, es un bien, quizás no es necesario, pero quizás precisamente porque no, por supuesto hay mucha gente que vive de la cultura, pero el teatro es tan importante porque precisamente es algo que no se puede solo cuantificar, es un valor absolutamente cualitativo, que rompe los esquemas, que todo lo pasa por el filtro de los números. La diferencia que establecía Antonio Machado entre valor y precio, que creo que tenemos que volver a tener en cuenta constantemente. Y después hay una circunstancia que creo que los periodistas, mis colegas, quizás a veces nos falta perspectiva histórica, ¿no? Cuando se habla de que estamos viviendo momentos trágicos, tremendos, y se remiten precisamente a ejemplos de crisis económica con la crisis del 29, la guerra civil, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, es verdad que hay mucho sufrimiento, mucho dolor, pero no olvidemos qué pasa en una guerra, cómo quedó Europa después de la Segunda Guerra Mundial. La destrucción de hospitales, fábricas, puentes, carreteras, vidas humanas asesinados unos por otros. Con lo cual, estas comparaciones que hablan de una catástrofe gigantesca, creo que tenemos que tener otra perspectiva, ¿no? Y después lo que decías, lo que decía también Harris con respecto a Albert Camus, la cuestión de la decencia. ¿Cómo se puede combatir una plaga? Por supuesto, con decencia. Con decencia, que es la que muestran precisamente los sanitarios, y la decencia que los políticos también tienen que desplegar para combatir la propia pandemia, porque sin decencia estamos perdidos. Y pues quizás esta pandemia nos sirva para darnos cuenta de que si perdemos la libertad, como en China hace mucho tiempo que han perdido, estamos perdidos. La solución no puede ser esa falsa dicotomía entre seguridad o muerte. Creo que se puede tener una buena sanidad y que es necesaria una sanidad, pero la libertad hace falta para que los virus no se conviertan en la mentira de cada día. Si no preservamos la libertad de prensa, la libertad de pensamiento, la libertad de crítica, y al final todo lo ciframos a un Estado poderoso que nos permite enriquecernos, pero sin alma, entregados únicamente al becerro de oro y con una sanidad que más o menos nos cuida, creo que el sentido de la vida se pierde por completo. Creo que el teatro tiene que estar ahí alerta precisamente para darnos cuenta de lo que es importante y de lo que podemos perder si perdemos la libertad y perdemos buena parte de lo que hace la vida necesaria y valiosa de ser vivida. Sí, no, decía que es muy interesante cómo han ido saliendo pues, autores, autoras, citabas a Simone Weil, ¿no? En ese libro maravilloso, El final de la Segunda Guerra Mundial, que ya no lo pudo vivir porque se estaba refugiada en Londres, y es su último libro, que es Echar raíces, ¿no? Y cuánto tiene de radical el teatro también en el sentido de echar raíces, ¿no? De pensar que ni es la primera vez que hemos sufrido, ni seguramente será la última, que tenemos ejemplos a través del arte y que nos habéis ayudado a Alfonso y Haris hoy. Y yo me gustaría despediros o emplazaros a vernos cuando esto pase con una frase de María Zambrano, porque hablábamos de celebración, una celebración que atiende al dolor, que eso también es lo que hace el teatro. María Zambrano decía que la celebración sea celebración sin rastro de triunfo. Muchísimas gracias, Haris Pasovich, Alfonso Armada, por hacernos pensar juntos en esta Escuela del Pensamiento del Teatre Lleida. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Albert. And it was really great. And I hope you will come back to Sarajevo, both of you, Yeah. so we can continue this conversation in Sarajevo. I For hope to sure. see you in Sarajevo and in Barcelona. And in For sure. We will do. We will do. Gracias. Thank you very Muchas much. gracias, Alfonso. Hasta Yeah, luego. Harris, thank you Muchas so gracias. much.
Thank you. to share your time, your experience, and your wisdom with us. I hope the next time will be personal here in Barcelona. Okay. Well, Bye-bye. Carlos, thank you very much. Thank And you very much. are all invited, and we should keep in touch because my company, East West Center, we have the festival in late November that is called Sarajevo Fest Arts and Politics. Okay. And we stage different conversations, but also we show theater and films that are connected to some issues that are important for politically or socially. So let's stay in touch, and I'd like to see you in Sarajevo. For sure. we really can continue this conversation, the four of us in Sarajevo, hopefully this November. We will stay in touch. Okay. Yes, we started the conversation. Okay. Thank you very much, Gil. Un abrazo, Alfonso. Alfonso, igualmente, muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros, Un aunque placer. sean estas extrañas circunstancias. Un Gracias. abrazo. Gracias. No. Thank you to our technician. Thank you. Yeah.